Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad hasta las 22. Enseguidita con Juana Morín te vamos a presentar los nuevos audios explosivos de Marcelo Sebastián D'Alessio. También lo que ha dejado el paso del juez Ramos Padilla por la Cámara de Diputados. Los que están hoy, podríamos decir, tocados por las denuncias del juez Ramos Padilla. Está enseguida también el economista Jorge Gallero, porque vamos a seguir hablando de economía en un día donde la inflación ha sido del 3,8% y donde los números de la economía siguen dando mal en la Argentina. Va a venir esta noche Sergio Massa, candidato presidencial. ¿Qué responderá Sergio Massa a la invitación pública que le hiciera la semana pasada el diputado nacional Guado de Pedro, muchos suponen con un guiño de la expresidenta Cristina Kirchner, a que Sergio, también después Alberto Fernández, para que Sergio Massa se sume a un gran paso de la oposición? De eso, del tema económico, otros temas de actualidad, le vamos a estar preguntando a Sergio Massa. Pero ahora, en este año electoral, además de todos estos temas que otros canales no te muestran, vamos a tener, como siempre hacemos en Minuto 1, recibiendo la pluralidad y recibiendo todas las voces para que vos puedas tener un buen panorama. Está el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Seguridad, Diego Santilli. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenas noches. Qué bueno. No es fácil ser ministro de Seguridad en estos momentos, que muchos sostienen que se ha endurecido mucho la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que hay una policía mucho más represiva. Y bueno, dicen lo que pasó en San Telmo el otro día, hay una faz mucho más represiva. ¿Esto es así? No. ¿Hay una policía más dura, represiva? No, hay una policía que busca hacer justicia todo el tiempo. Ni es ni mano dura ni mano blanda, yo no creo en esa dicotomía, creo en la justicia, creo en que cuando los violentos aparecen, el orden lo tiene que restablecer la seguridad, en este caso la policía de la ciudad. Y vos mencionabas lo de San Telmo el otro día. Mirá, Gustavo, si vos vieras la agresión que sufrió una mujer que estaba haciendo sus artesanías, o una artesana, cuando vienen 20 violentos, porque no eran otra cosa que violentos, a agredir, que eran parte de la cooperativa La Adoquín, los que estaban ahí trabajando, toda la gente que estaba trabajando, los artesanos, y vienen a agredir, y ahí la policía tiene que actuar para sacar a los violentos del lugar. Entonces, ese es el rol que tiene que tener la policía, hacer cumplir la justicia, y eso no es ideológico, no es ni de un pensamiento, ni de macristas, kirchneristas, socialistas, no, eso es justicia, seguridad, y poner a disposición a los violentos de la justicia, que es lo que hicimos. Ahora, ahí esa acción, porque después se denunció que habían sido atacados turistas, otros puesteros, esa acción, ¿por qué vos decís violentos? ¿Qué era lo que buscaban este grupo que vos... Había habido durante muchos años, lo que había era una discusión entre anticuarios, artesanos, vendedores, cooperativa La Adoquín, y lo que hizo el ministro de Espacio Público es llegar a un acuerdo, darles un espacio, que los anticuarios tuvieran su lugar también, que es esas 3 cuadras que quedaron, más que el resto de la feria, porque hay un montón de... Sí, son muchas cuadras, son bárbaros. Llegaron a un acuerdo. Parece ser que llegaron a un acuerdo con la inmensa mayoría. Quedó algún sector que... Y venía funcionando hace 2 o 3 semanas ya esto. Y de repente, intempestivamente, llegaron 20 violentos, vuelvo a decir, porque no mezclemos los artesanos con los violentos, que agredieron a una mujer que está radicada la denuncia en la comisaría, en la Comuna 1, y a partir de ahí tuvo que acudir la policía. Y eso es lo que ha sucedido. Después están los sucesos cuando está la violencia en el medio, donde tenés que hacer cesar ella y pasan las cosas que pasan. Pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa. Ahora, cuando se ven las encuestas de opinión, la preocupación hoy de la gente está centrada básicamente en la economía, pero después el otro tema, tercero o cuarto, es la inseguridad. Y da la impresión como que el gobierno de Cambiemos, el problema de la inseguridad que es de hace años en la Argentina, porque ahí no ha podido arreglarlo nadie. Y da la impresión que el gobierno de Cambiemos es una deuda pendiente grande que tiene todavía con la sociedad.
Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho para trabajar, yo reconozco. También reconozco que desde que recibimos la policía hace 2 años y medio, los homicidios dolosos, que es el delito, el peor de los delitos, por decirlo de alguna manera, se redujeron un 22%, que el robo automotor se redujo un 19,7%, que el secuestro lo mismo, que estamos en ese camino ahora. En estos 2 últimos años lo que ha crecido es el delincuente, el motochorro, por decirlo de alguna manera, el que roba en moto. Y ahí hay que hacer un trabajo en conjunto, la justicia, mejor seguridad, pero también la justicia, que los que agarremos queden detenidos. Entonces, ahí hay un trabajo que estamos haciendo con el doctor Casal, Procurador General de la Nación, para que los fiscales no liberen a los motochorros. Hay un montón de casos, no te voy a contar el caso del sueco, el caso de ahora del griego, el otro día. Ahora, da la impresión, como digo, que la policía siempre llega tarde. Que la policía llega cuando el hecho ya se produjo, cuando el hecho violento, porque ahí también hay otro tema, que con el tema motochorro o con el tema trapitos nunca se ha terminado de poder legislar correctamente. ¿Qué es lo que se hace? Es verdad, déjame decirte algo, en diciembre sacamos una ley de prohibición del trapito y limpiavidrio en la Ciudad de Buenos Aires, que es por primera vez en muchos años, y empieza a haber menos, bastante menos. Ahora, no es cero y tenemos que seguir trabajando para que eso suceda. Y de respecto del motochorro, es la mutación del delito. El delito empieza a mutar. ¿Y por qué en moto? Porque en moto puede escaparse más fácil, porque puede tener... Esto sí comparto, esto no es ideológico. No, el motochorro absolutamente. lo sufre cualquiera, y el hecho de violencia lo sufre cualquiera. Mira, Por Gustavo, eso también tenemos que, como sociedad y como marco de convivencia, hay que buscar, digamos, la forma de ir contra esto. absolutamente, no es un tema ideológico, el delincuente es delincuente. Argentina es un país de inmigrantes que vinieron a forjar y a construir su futuro. Mi bisabuelo, ahora, no aquel que vino a robar. Entonces, si es delincuente y es extranjero, se tiene que ir. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy deportamos otro peruano extranjero. La cantidad, el prontuario de ese peruano, inconmensurable. Entonces yo digo, esas son las cosas que tenemos que hacer. Y por otro lado, ¿por qué deriva el delito hacia el motochorro? Como te conté, los delitos fueron bajando. ¿Qué es lo que hoy tenés en la calle? Tenés más policías en la calle. Había 6.000 policías en la calle cuando recibimos la policía, hoy tenés casi 19.000 entre las comisarías y los cuerpos especiales. Y entonces empiezan a buscar mecanismos de fuga mucho más rápido, que es el de la moto. Creamos un cuerpo especial de los 1.850 policías que se llevan a la calle, 850 creamos un cuerpo motorizada para ir a buscarlos. Bueno, hoy se conoció el índice de inflación. En la Ciudad de Buenos Aires también, si es más 3,4 en la Ciudad de Buenos Aires, más bajo que a nivel de la Argentina. Pero digo, ¿es otra de las deudas pendientes que se tiene? En la Ciudad de Buenos Aires, digo, que antes era como una ciudad que se podía mantener aparte. Digo, hoy se está sufriendo la crisis también, se ve la gente en situación de calle, se ve que hay más pobreza, ha aumentado la pobreza en la ciudad. Digo, ¿eso no los preocupa como gobierno, digo, el aumento de pobreza en la ciudad? Pero claramente nos ocupa. Si hay algo que tenemos que hacer con Horacio y como gobierno es trabajar por el que menos tiene, por el que la está pasando mal. Reconocemos que la gente no la está pasando bien, que hay que acompañar, que hay que estar. Y por eso la batería de medidas que sacamos para las pymes, para los comerciantes, para acompañar un momento difícil donde el presidente trabaja para ordenar una situación estructural, pero en el mientras tanto tenemos que estar acompañando a aquel que no llega, al que no puede, hasta que el campo produzca, hasta que empecemos a exportar, como hoy está exportando energía a la Argentina, empieza a exportar energía, hasta que el campo dé sus frutos, hasta que podamos tener otra de las vertientes económicas importantes, que es vaca muerta, litio, todo lo que tiene que ver con una beta nueva de exportación. Bueno, ahora muchos le critican de que es solamente el sector financiero el que les preocupa al gobierno y todo el resto de la producción, que es donde se ha caído, ahí donde no hay aliciente o medidas concretas para soportar todo el peso de la crisis. No, yo siento que el ministro Sica está haciendo un trabajo, reuniéndose. Nosotros también en la ciudad con Horacio hemos lanzado una batería para las pymes, de descuentos, de accesibilidad, un montón de temas que hemos hecho para los sectores, que sobre todo el principal sector pyme de la ciudad es el comercio. La mayoría de las pymes de la ciudad de Buenos Aires son comerciantes, comercios. Y ahí estamos trabajando. Obviamente, cuando tenés una caída de consumo, cuesta mucho más, pero estamos acompañando a los sectores que más... Políticamente hay problemas en Cambiemos. Córdoba, Misiones, está como crujiendo. En la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo afronta el año electoral Cambiemos? ¿Van
Sí, o el radicalismo también de la capital está corcoveando y amenaza con armarles una lista opositora. Yo también tengo una manera de verlo, Gustavo. O sea, en casi todas las provincias estamos absolutamente ordenados. Santa Fe, que es una provincia difícil, está ordenada. Estamos bien alineados en Cambiemos. Está el tema Córdoba, entre dos dirigentes importantes de Cambiemos, que va a haber una competencia. Está el tema Misiones, que falta resolver, pero estamos cerca, estamos muy cerca. Y está el tema de la ciudad. El tema de la ciudad, lo que hemos hecho es, el año pasado, firmar un acuerdo base de cómo sería la competencia en la ciudad de Buenos Aires. Reglas claras de juego. Y esas son las reglas que vamos a someter para si hay competencia o para si hay acuerdo en la ciudad de Buenos Aires, que faltan un par de meses. ¿Y? Yo creo ¿A dónde va? Yo creo ¿Va a haber acuerdo? Yo creo que va a haber acuerdo, sí, ¿por qué no? Tenemos diálogo, avanzamos, construimos muchos temas juntos, yo estoy convencido que sí. Bueno, antes de despedirte, acá lo tenemos al señor Pedro Brigger, especialista y experto en el subte de la ciudad de Buenos Aires, que lleva adelante su propia campaña. No, en realidad yo acá me saco el traje de analista internacional y te pregunto, digo, nos conocimos hace años, por eso también lo tuteo. Soy simplemente un usuario de subte. Y hay un problema muy serio con la accesibilidad, con las escaleras mecánicas que no funcionan, con los ascensores. Hay una persona en silla de ruedas que presentó un amparo. Yo pensaba que la verdad la ciudad lo iba a apoyar. Yo entro ahora al mapa de Metrovías, donde dice mapa de accesibilidad en 59 estaciones, creo haber contado bien. En la mitad, casi la mitad, hay desperfectos, no en una o dos, en la mitad. 23 escaleras, según el mapa de Metrovías, no funcionan. 16 ascensores no funcionan. Hay una resolución de un juez que dice que nosotros usuarios y usuarias estamos exentos de pagar, tienen que poner los avisos en los diarios, en las boleterías. Metrovías no lo pone. ¿Por qué no los agarran del cuello y le dicen, señores, arreglen todas las escaleras, pongan los avisos en la boletería, pongan los avisos en los diarios? Se tiene que decidir la nueva concesión del subte. Pero sí, antes de eso, encima Metrovías saca un comunicado donde dice que el fallo no está vigente, cuando no es verdad. El fallo está vigente. El fallo está pelado. Pero está vigente. Pero déjame decirte algo, Pedro. Vos que sos usuario de subte frecuente, yo soy usuario de subte, no tan frecuente, pero soy usuario. Está bien. Me gusta ir a Parque Patricios, el H, y ver los horarios. Nosotros recibimos el subte hace 4 años. El subte hace 4 años pasaba de tener 0 vagón con aire acondicionado. Hoy, el 70% de la flota tiene aire acondicionado. El 70%. Eso es inversión. Para hacer esa inversión... Ahora, ahí hay que mejorar. Los usuarios, la línea, sobre todo, hay una de las... La E que nos quedó viejita, que ahora la vas a ver en mayo. Un poquito más. Volvamos a las escaleras. Pero volvamos a las escaleras. Pero no, porque si no es muy amplio. No, pero es verdad, y aire acondicionado. Hago la introducción mejor, ¿para qué? Porque no deja de ser cierto lo que planteas. Bien. Entonces, pero hago la introducción, porque hace 4 años recibimos un subte con 0 aire acondicionado. Recibimos un subte que sus líneas pasaban, la mejor de ellas, cada 9 minutos. Hoy tenés frecuencia cada 3 en casi todas, salvo la E. La E la vamos ahora, el 25 de mayo, el fin de mayo, empieza a operar con la misma frecuencia que la D, con la misma frecuencia que la A. Recibimos con vagones de 100 años. Todo eso fue una inversión. Ahora, ¿qué le pasa a eso que vos estás planteando con correcto? Vos tenés una inversión en subterráneos histórica, de muchísimos años, de centenarios. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Hicimos una inversión de $1.000 millones de dólares en el subte. ¿Y qué tenemos que corregir? Escaleras mecánicas, ascensores. Ascensores tiene una diferencia. O tal vez sabés hacer cumplir a los concesionarios. ¿Por qué no Sí, los pero hacen eso, cumplir? pero vos tenés estaciones, Gustavo, Porque ahí el en concesionario donde se lleva vos tenés mucha estaciones guita. donde no le podés poner un ascensor, porque son de muchos no años. hablamos Y hay que hacer una obra de pero ingeniería. Pero Tienen la que poner escalera el mecánica aviso en las boleterías, no lo están poniendo. Hay un plan, Pedro, hay Pero un antes plan. del plan, tienen que poner un aviso, hay un fallo. Tienen que poner un aviso en la boletería que estamos exentos de pagar. ¿Por qué no los agarran y dicen, señores, pongan el aviso en toda la boletería, como dice el fallo? Pero Pedro, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que tenemos que arreglar las escaleras, que lo estamos haciendo. Hay una inversión destinada para arreglar las escaleras mecánicas, que no es hoy decido arreglar esta y esta mañana, porque hay que comprarla, hay que ponerla, hay que poner... Los ascensores tienen otro problema, tienen un problema de vandalismo, no las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas son muy viejas algunas y otras que son modernas tienen problemas de mantenimiento, que estamos corrigiendo todo eso. Entonces, Alguna puede ser. ahí tenés un problema que es, hoy los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires ponemos
de nuestros impuestos 3.000 millones de pesos para sostener el funcionamiento actual del subte Sí. a esta tarifa. Entonces, a medida que nosotros vamos invirtiendo, y es la inversión que estamos haciendo ahora, la que plantea Pedro es la que estamos haciendo, porque invertir 1.000 millones de dólares en subte y no invertir 15 millones de dólares o 16 millones de dólares en reparar las escaleras, los ascensores y ponerlos a punto, los que recibimos y los que están hechos, esa es la tarea de Te este pregunté gobierno. algo Y estamos con en todo ese cariño, camino. Diego. ¿Por Bueno, qué no les cerramos. dicen que pongan el aviso en las boleterías? Hay una resolución del juez que le dice que las pongan. No la están poniendo. Yo tengo mi diferencia con el juez. Digo, Pero es un fallo. Yo tengo alguna. Nosotros apelamos ese fallo y ese es el fallo que estamos Pero esperando en está la firme. apelación. Yo creo un fallo que estamos apelando, la Cámara tiene que resolver. Está Cuando la firme. Cámara resuelva, nosotros vamos a cumplir lo que el juez, lo que la justicia diga. Y está firme el fallo, exactamente. Gracias, Diego. Igual. Gracias. Lo tienen que llevar a Pedro Brigger a que solucione el tema de... No, yo lo recorro, soy usuario simplemente. Sí, sí. Gracias Diego, Como Gracias. siempre, gracias. Diego Santilli pasó esta noche por Minuto 1 y vamos a la alerta para con el próximo tema que sigue. Nuevos audios del escándalo institucional de espionaje ilegal en la Argentina que investiga el juez federal Ramos Padilla. Estos nuevos audios están relacionados a investigaciones que ya están en curso por parte del Juzgado Federal de Dolores, que son acciones concretas que ya tiene el juez Ramos Padilla. Juana Morín. Así ¿De qué es, se trata? Gustavo, estos nuevos audios forman parte del expediente, forman parte de las pruebas aportadas por el empresario Pedro Etchebest. Básicamente es una conversación que mantiene Etchebest con Marcelo D'Alessio, en donde el propio extorsionador, en donde el propio Marcelo D'Alessio refiere a que Carlos Stornelli, a que la Fiscalía Federal de Carlos Stornelli le disponía autos, vehículos oficiales para trasladarlo del aeropuerto hasta su domicilio. Marcelo D'Alessio se encontraba de vacaciones en México, hablando con Pedro Etchebest, y le confiesa que al llegar a Ezeiza lo iba a estar esperando un auto de la Fiscalía de Carlos Stornelli. Si te parece, lo escuchamos. Si llego a las 4 de la mañana, salí de 6 a las 5. Ahí me va a estar esperando el chofer me pusieron un chofer con toda esa pelotudez en la fiscalía y me va a traer además mi camioneta. Bien, somos 4, más las valijas y todo, no entramos. Entonces van a llevar mi camioneta y yo ando con un Toyota, estos que me puso presidencia, como se llama, presidencia de fiscalía, me puso un Toyota Corolla, esos con las luces azules en la parrilla, ¿viste? Esas pelotudeces parece que cual. Sí. Entonces me va a venir tu boca a chofer, más alguien más, con la camioneta y todas las cuadras a las 5. Me sacan ahí de costado rápido, y el otro además no llevo nada, en México, bien. Y 5:30 máximo estoy en casa. A ver, acá queda confirmado la relación, el apoyo, la logística, ¿no, Juan? Que el propio D'Alessio contaba y que tenía a su disposición, ¿no? Sí, como si fuera un funcionario Claro. quien está llegando al aeropuerto de Ezeiza. Bueno, ahora el juez deberá determinar en qué fecha ocurrió esto. Es fácil de auditar Sí. a través de los audios aportados por Pedro Etchebest, y pedirá probablemente las cámaras del aeropuerto de Ezeiza para determinar de qué forma se trasladó Marcelo D'Alessio. ¿Es cierto que utilizó un auto? Bueno, ¿en dónde estaba inscripto ese auto? ¿Pertenece a la Fiscalía, efectivamente, de Carlos Stornelli? Bueno, según los dichos de D'Alessio en esta conversación con Pedro Etchebest, el propio Stornelli le ponía directamente un auto para trasladarlo como si fuera un ministro, un funcionario, hasta su casa. Pero eso no es todo. Y También... fascinado por las lucecitas azules que les ponían, ¿no? Pero atención, y ahora Juan lo va a explicar, atención con este audio que vamos a escuchar ahora. Anoche, cuando escuchábamos otro de los audios, cuando hacía referencia a Marcelo Sebastián D'Alessio, a que tenía que viajar a Pinamar y que tenía un encuentro con un empresario,
Muchos, después del programa empezaron a llegarnos muchos mensajes para decir quién es ese empresario que habla Marcelo Sebastián D'Alessio, una fiesta que se iba a hacer en Pinamar una vez más. Bueno, Juana Morín estuvo trabajando, vamos a escuchar el audio y Juan lo explica. Si yo me quería venir la semana que viene para el cumpleaños de Daniel Mautone, que viene en Genisi, y va a venir, que no lo sabe nadie, que va a venir Macri. Esa noche va a venir en avión, en helicóptero, no sé dónde, va a venir al cumpleaños de Daniel Mautone, que es el socio toda la vida del domingo, del casino. Era tu socio, ¿no? No fue tu socio, fue de cuando yo vendo. Yo cuando le vendo al Tano mi parte, se le compra al Tano. Después el Tano vende mí lo que él me había comprado a mí, se lo vende a Mautone. Yo nunca fui socio de Mautone. El Tano me las recompra las acciones. Y el Tano, semanas después o meses después, no recuerdo bien, el Tano la Juaniti, que era dueño de Timberland. Y por eso tiene tanta plata y por eso puso el primer bingo que fue de... El primer bingo de él fue bingo Congreso y el primer bingo de Glassman, de Russo Glassman, fue bingo Lavalle. Pero Mautone es una máquina certificada. Mautone casi le cuesta el puesto a Montiel, al gobernador de Entre Ríos. Y perreaban las máquinas tragamonedas del Casino Victoria. Bueno, acá realmente esto abre nuevamente D'Alessio, la mancha venenosa de D'Alessio, se extiende, toca, habla de Angelici nuevamente, de una fiesta que iba a llegar el presidente. ¿Y quién es, Juan, dale el contexto, este empresario que habla, Daniel Mautone? Sí, probablemente usted que está del otro lado no tiene ni idea, y está bien que no sepa quién es Daniel Mautone. Sin embargo, en el mundillo de la política y sobre todo en este mundo de operaciones judiciales, empresariales, al que lamentablemente nos venimos viendo acostumbrados, conocemos y mucho el nombre de Daniel Mautone por ser el principal socio de Daniel Angelici en dos firmas, en la firma BTEC y en la firma Bingo Horse. Incluso la firma BTEC fue denunciada por el año 2011 más o menos, por haber construido un casino con fondos públicos, donde debería haberse hecho una terminal de ómnibus en Las Heras, en el interior del país. Se construyó un casino con fondos públicos. ¿Quiénes eran los socios? Daniel Mautone y Daniel Angelici, el hoy presidente de Boca, señalado por distintos sectores de la política como uno de los principales operadores judiciales. Mautone entonces, en un cumpleaños, supuestamente, según los dichos de D'Alessio, junto a Mauricio Macri, junto a Daniel Angelici, el juez probablemente tendrá también que empezar a indagar y probablemente obtenga bastantes resultados si avanza por el lado de Angelici. Pero como bien marcás, Gato, la mancha venenosa se expande y empieza a manchar cada vez más a los distintos representantes del mundillo judicial también del PRO, ¿no? Así es, cada vez más. Por eso el poder está tan preocupado. Por eso el gobierno de Macri quiere tapar, por eso la cerrazón informativa que hubo ayer en todos los canales, únicamente por eso es bueno que C5N esté al aire, porque si no, lo reitero, ayer no te hubieras enterado de nada de lo que pasó en el Congreso y no te enterarías todos los días como venimos revelando estos audios. Y fíjese, otra vez vuelve Marcelo Sebastián D'Alessio al tema de la guita, de las extorsiones a los empresarios, de plata para la campaña. Hay que hablar con Claudio Bravo. Me dicen, estos hijos de puta van a ser tremendos. Es una locura lo que hacen. Y hay que hablar con Claudio, algo hay que hablar con Sebastián, y obviamente acá el compañero, queremos que sea gobernador. Ahí cuando me dice, ¿y el compañero tiene que ser gobernador? Ahí me terminó de caer la ficha. Claro. Y dije, estos tipos se están juntando con esto de los bonos, los tipos están juntando ahorita para la campaña. Se lo están diciendo Macri. Bueno, esto también es grave, ¿no?
Bueno, la principal denuncia por la que está bailando medio sector empresarial, medio sector político y de la que hace bandera el PRO abiertamente en los principales medios de comunicación es la causa de las fotocopias de los cuadernos. Esto hay que decirlo, son fotocopias que no fueron certificadas, que son imposibles de peritar, y lo que refiere acá Marcelo D'Alessio es, mira, están haciendo exactamente lo mismo que le denuncian al kirchnerismo, están juntando plata para la campaña a través de extorsiones como la que le hicieron, por ejemplo, a Pedro Chévez. En el caso de Chévez tuvo la valentía de denunciarlo, ahora hay que preguntarlo y hay que decirlo abiertamente, ¿cuántos empresarios pasaron por esta situación también y están con temor a denunciarlo? El propio Chévez dijo e hizo un llamamiento al resto de los empresarios involucrados en la causa a contar su verdad, a animarse a hablar para no dejarlo solo. Bueno, hoy Echévez está refugiado en el exterior, con miedo, con temor a volver al país. Hoy el juez Ramos Padilla denuncia que el Estado y que el gobierno no lo está acompañando. Da toda la impresión que el gobierno tiene mucho que ocultar y muchos intereses metidos en esta causa, en la causa de Marcelo D'Alessio, que salpica indudablemente a distintos sectores de la política. Bueno, y en estos sectores de la política, ¿quiénes son los que están tocados por la denuncia de Marcelo Sebastián, del juez Ramos Padilla, y en la organización ilícita que está investigando el juez? Bueno, para empezar, la diputada Paula Oliveto, obviamente. Incluso hay conversaciones entre Paula Oliveto y Marcelo Sebastián D'Alessio posteriores al allanamiento, que da la impresión, y lo marcaba ayer nuestro colega Iván Jagroski con mucha precisión, que se trata más de un Marcelo D'Alessio tratando de dejar los dedos marcados y de darle un mensaje a la diputada nacional que otra cosa. Marcelo D'Alessio le dice, ya sé quién hizo esta operación, entiendo si no me querés atender. Bueno, Ramos Padilla cuenta también con esos elementos. Pareciera ser una relación cercana. La propia Paula Oliveto se presentó espontáneamente en la Fiscalía Federal de Franco Picardi para intentar esclarecer todo esto. Intentamos comunicarnos en el día de hoy, lamentablemente no tuvimos éxito, seguiremos intentándolo. Otra de las personas implicadas, indudablemente, es Elisa Lilita Carrió. Aparece mencionada en distintos audios por Marcelo D'Alessio. Dice abiertamente D'Alessio que contó o que trabajó con Elisa Carrió mancomunadamente. También hay una carpeta dentro de los allanamientos que se realizaron. En una computadora de D'Alessio había una carpeta que refería a la conformación de pensamiento de Elisa Carrió, insisto. Una carpeta dentro de la computadora de Marcelo D'Alessio refería a la conformación de pensamiento de Carrió. Indudablemente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también va a tener que dar algunas explicaciones del caso. Hoy habló Bullrich y confesó que ni bien asumió como ministra de Seguridad, se juntó con Marcelo D'Alessio y que le pareció un trucho. Sin embargo, hay dos fotografías que todavía no se pueden explicar. Hay una fotografía de D'Alessio junto a la ministra y hay otra fotografía de Marcelo D'Alessio en un operativo perpetrado por el Ministerio de Seguridad, publicado en su momento por Irina Hauser y por Tuni Coleman en Página 12. Nada ha dicho la ministra de esto. Marcelo Mayo en la causa del doble crimen de Unicenter, donde D'Alessio se metió directamente a la entrega. Ahí está, esta la mostrábamos anoche. Sobre esta imagen la ministra nada ha dicho, ¿no? Absolutamente nada. Claro, y ahí estaba la ministra de Seguridad en una sede de prefectura. Lo contó acá el abogado con todas las letras, ¿no? El abogado del propio Mayo. Pero bueno, esto lo vamos a seguir investigando, obviamente, y tenemos más datos enseguidita sobre esta causa. Jorge Gallero nos acompaña esta noche. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. 3,8 la inflación de febrero, la recesión en su punto más alto. ¿Qué es lo que está pasando con la economía argentina que no recupera nada? Se está acentuando lo previsto, lo que las personas con algún mismo conocimiento acerca de la historia y la realidad actual argentina anticiparon, que la crisis iba hacia abajo, a profundizarse, y en particular el tema inflacionario es muy grave porque desmiente mes a mes los pronósticos optimistas de Duhovne y del presidente del Banco Central, que ahora dice hay que esperar, esto lleva tiempo. Bueno, ese es el artilugio de siempre de las políticas monetaristas, o sea, neoliberales en el campo del Banco Central, que con la sequía y la tasa de interés altísima pretenden resolver un tema multicausal como es el de la inflación. Eso no ha funcionado afuera ni acá en el pasado y están prometiendo más de lo mismo y esto va para peor. Y un síntoma de que va para peor
es que La Nación ha entrevistado hoy en Washington al ministro de Economía, Duhovne, y Duhovne, en vez de tratar de explicar lo inexplicable, ya pasó a prender el ventilador y ensuciar a todo el arco de los economistas, así genéricamente, poniendo nombre y apellido, en el que ahora incluye, se fue, pero sin exclusiones ideológicas, claro, pero... porque lo ataca a Cavallo, que está preparando un plan para el gobierno, Sí. anunciado por Sí, Broda. Broda, Lo sí. ataca a Cavallo, porque le compite. Sí. Lo ataca a Labaña, a quien le hace el cargo de ser responsable de la herencia kirchnerista. Lo mete es una cosa payasesca. Sí, Jorge, es interesante ¿Qué? esto que usted dice, porque ya sé que ya no van a la pesada herencia. Hoy fueron a Labaña. Dijo, bueno, Labaña también es responsable. Digo, de la culpa de ellos ninguna asumen, ¿no? Pero es una cosa increíble, es una falta de seriedad. Pero además, hacerlo en Nueva York, hacerlo a través de La Nación, en el momento que no dan explicaciones de nada, la gente está pidiendo explicaciones. La gente en la calle le dice al presidente, pare esto, señor presidente, haga algo. Y están en una diarrea discursiva insostenible, insólita. Y bueno, desde los sustitutos de Duhovne, porque están planteados así, el equipo que se ha anunciado de Broda, López Murphy, Calvo, ayer lo ha anunciado formalmente Broda en una conferencia en el Rotary Club, ha dicho lo que ya había trascendido: estamos preparando un plan al próximo gobierno. Como ellos quieren que siga Macri, en realidad ellos están preparando un plan para Macri después de octubre. Y en el discurso de anuncio de este plan, también Broda me echa ataques a Labaña, el hombre de las corporaciones, dice, nosotros estamos para reventar las corporaciones. Obviamente se está refiriendo a las locales. Sí, sí. Ahora, revientan las corporaciones para que entren las de afuera, porque en el norte no existe eso del Estado, de la economía neoliberal pura, en que todos son competitivos. No, es el mundo de las corporaciones. Bueno, está claro que están empujando el acceso de las corporaciones extranjeras para sustituir a las locales. En el caso de la obra pública está clarísimo. Entonces, está todo demasiado a la luz. Ahora, hay que Jorge, reaccionar. uno se pregunta, usted dice que hay que reaccionar. El gobierno evidentemente no tiene mecanismo de reacción. Porque hoy el presidente también dijo, bueno, la incertidumbre económica es producto del año electoral. Hace 3 años y medio que, digo, ¿hay algún tipo de posibilidad de recuperar la economía o ya está fracasado totalmente? Ya hasta octubre, no. Yo veo recuperación sustancial. No. Acabo de verlo en televisión al viceministro de Economía. Sí, lo mostramos acá. Ah, ¿lo mostraron? Sí. Pero es increíble. Lo podemos ver, a ver. No, pero no perdamos el tiempo. Véalo. No perdamos el tiempo. Pero véalo Dios. y en base a lo que dice opina usted también. A ver. Es de los elementos más serios que tiene el gobierno, académicamente. Yo fui parte de la mesa del jury por el cual él ganó la cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y? ¿Está arrepentido? Nunca asumió. Se fue por otro lado. Lo escuchamos a Miguel Brown lo que dijo. No estoy arrepentido. Era bien, No, estaba nosotros bien. vemos que la recesión terminó técnicamente en noviembre. Hay el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, ya creció de manera desestacionalizada en diciembre. Tenemos buenos datos de despacho de cemento, tenemos superávit comercial en el último trimestre del año pasado. El salario real promedio también aumentó en enero. Hay algunos datos que, por supuesto, todavía no se sienten palpablemente en la calle. Va a haber mucho sube el dólar, entonces, si hay tantos dólares? Bueno, sube poco, ¿no? Digamos, en los últimos 6 meses está muy estable. Bueno, la última frase, más allá del absurdo de decir que el dólar está estable, visto en un plazo mínimo razonable, no de unas pocas, muestra que lo único, demuestra, esto se ha dicho ya, que lo único que le importa al gobierno es la estabilidad del dólar. Exacto, es lo único que le importa. Lo que pone enfático el funcionario al final es la estabilidad del dólar. ¿Y sí? Es lo único que le importa. Como vos bien decías hace un rato, pegó un salto de 11% en 3 días. Ahora está controlado con el anuncio de que el fondo los dejaría gastar la plata con la que estamos endeudándonos para entregarla
a los que le pidan dólares cuando desconfíen más de lo que ya están desconfiando de lo que está pasando. Jorge, gracias, como siempre. No. Muy amable. Hay que construir sobre lo que hay que hacer. Sí, El diagnóstico ya está claro. Sí, el diagnóstico está La clarísimo. oposición tiene que ponerse a construir un gran frente y un programa de amplio consenso, porque estos nos llevan al fondo. Al fondo ya nos llevaron, al pozo. Está escuchando atentamente Sergio Massa, así que ahora vamos a hablar con él. Pero es verdad, el diagnóstico ya está. No pueden hablar más del diagnóstico. Perdamos más tiempo en el diagnóstico. Gracias, Jorge, como siempre. Un gusto tenerlo acá. Jorge Gallero, hay que escucharlo y hay que reflexionar sobre lo que dijo. Ya vamos con Sergio Massa, vamos a hablar de toda la actualidad política, económica de la Argentina, la invitación que le hicieron desde el PJ a una gran paso. Pero antes, Pedro Brigger, que ha extendido su estancia esta noche. En realidad me puse otra vez el traje de analista de política internacional y me saqué el de usuario del subte. Vos antes hablaste mucho, Gustavo, usaste la palabra incertidumbre todo el tiempo y hay mucha incertidumbre en Brasil. Se cumple hoy un año del asesinato de la concejala negra, lesbiana, feminista, de izquierda y favelada, que venía de la favela, Mariel Franco. Hace unos días arrestaron aparentemente a 2 ex policías que son los responsables del asesinato, pero la gran incertidumbre, la gran pregunta es ¿quién la mató? ¿Quién la mandó matar? Y si cruzamos el Atlántico vamos a la incertidumbre del Brexit, de Brasil al Reino Unido, porque ahí también hay incertidumbre, no logran definir cómo y cuándo se van de la Unión Europea. Oficialmente se tienen que ir el 29 de marzo. No vamos a entrar en los detalles porque son extremadamente engorrosos y por supuesto queremos escucharlo a Sergio Massa, pero la gran pregunta es ¿qué va a pasar con la transición? Nadie lo sabe, incertidumbre. Y les dejo una de incertidumbre también de Donald Trump. Ahora, qué interesante el tema Bolsonaro, que vamos a estar analizándolo con profundidad en otros programas, pero 2 meses de asumido le están lloviendo ya denuncias, problemas, inestabilidad política por todos lados. Porque digo, esto es lo que hay que ver reflejado en la Argentina, ¿no? Reflejado en la Argentina. Lo decimos, lo hablamos todos los días en la mañana en la radio. Lo que pasó en Brasil, espejo lo que puede pasar en la Argentina cuando aparecen figuras salvadoras. Y su ministro Hoy hay incertidumbre en Brasil. Su ministro de Economía agrega incertidumbre porque planteó ir a fondo con la reforma jubilatoria y ahí no todos están de acuerdo. Bueno, gracias, Pedro. La seguimos mañana. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo va, Gustavo? Bien, bien. Bueno, estaba escuchando atentamente la descripción que hacía Jorge Gallero de una situación económica, pero con estos funcionarios, el viceministro diciendo, no, está todo superado ya. O el presidente hoy diciendo, bueno, la inestabilidad de hoy es producto de la incertidumbre electoral. Primero, la Argentina efectivamente está cruzada por la incertidumbre. Hoy ponen ustedes incertidumbre económica. Es incertidumbre económica y lo vemos porque la gente va al supermercado un día y la leche vale más que el día anterior y no sabe cuánto va a valer mañana, porque nos levantamos hoy a la mañana y el dólar valía distinto que ayer y no sabemos cuánto va a valer mañana. Incertidumbre política efectivamente porque hay una parte de lo que decía Gallero y de lo que usted reflejaba, que es la pregunta que desde la oposición tenemos que resolver. Y que no es tanto el quién, Gustavo, sino el para qué. Nosotros tenemos que poder, antes de discutir los nombres y los liderazgos, resolver qué país vamos a proponer a partir del 11 de diciembre cuando termine esta etapa gris, dolorosa para millones de argentinos. Hay incertidumbre judicial, ustedes lo mostraban recién con esto de los audios, los servicios, las operaciones. Este caso? Quiero aclarar que usted ya no es más diputado nacional. No. Porque muchos achacaban por qué no estaba ayer Massa. No quiero ser abogado del diablo, pero este es un dato de la objetividad. No es más diputado nacional. Estaba Carlos Selva, que es diputado nacional del Frente Renovador y miembro de la comisión por el Frente Renovador. ¿No es un escándalo institucional ya esto que salpica mucho y es una podredumbre está demostrando que... Para mí hay 2 cosas. La primera es que el espionaje en la lógica macrista no es algo nuevo. No, ya desde el gobierno de la ciudad. No solo desde el gobierno de la ciudad, desde la época en que las empresas competían y escuchaban a otras empresas competidoras para saber los precios en las licitaciones en adelante. Digamos, el ingeniero Macri ha tenido millones de observaciones alrededor de ese tema. Para mí no es nuevo. No es nuevo y desgraciadamente es una situación que se repite. Pero lo más grave es que aflora la cloaca de la Argentina
en la superficie. En un momento en que la gente no llega a fin de mes, que los motochorros entran y salen por la puerta de las comisarías, que el trabajo está lleno de incertidumbres, aflora además la no credibilidad en una institución fundamental en este contexto como la justicia. Ahora, no habría un dato positivo, sí, Gustavo, en esto. La decisión de la Corte de intervenir. Claro. Pongamos también blanco sobre negro. Lo adelantamos esta noche nosotros en este programa. Por eso digo, ¿no tiene que tener más apoyo institucional el juez Ramos Padilla? Me parece el gobierno que no le llevó Garabano, no lo llevó a D'Alessio Lune porque dijo que no tenía plata para la nafta. Yo creo que el gobierno en este tema del espionaje, en este tema de la mala utilización de la inteligencia, tiene la cola sucia. Y entonces aparecen situaciones como estas una y mil veces. Es un mal que la Argentina trae de la dictadura y que la democracia no pudo curar. A mí me tocó vivir una situación por la inversa, de un agente de inteligencia en mi casa, fiscales intentando liberar a ese agente de inteligencia, mis hijos víctimas de esa situación y la verdad es que es un mal que tenemos que erradicar definitivamente. La inteligencia en la Argentina, ¿sabe para qué tiene que ser? Para perseguir narcos, para perseguir tratantes, para perseguir traficantes de armas, traficantes de drogas, para perseguir organizaciones criminales. Para eso. Cuando usted ve que hay legisladoras nacionales que se valían y que después se mofan del juez, o funcionarios como Laura Alonso que se mofan, o Carrió, o Oliveto, que están salpicadas por este escándalo, digo, eso también es grave. Le encuentro también explicación a muchas maldades que me hicieron a mí en algún momento, ¿no? Por parte de Carrió. Digamos, claro, sin duda, sin duda. Pero le voy a decir una cosa, cuando usted usa malas artes para llegar al gobierno, en algún momento eso termina volviéndose en contra o siendo un boomerang. Yo creo que en el fondo lo que empieza a desnudarse es que acá había un entramado de intereses que no reflejaba la verdadera vocación por construir patria, por defender a la clase media, por defender a los trabajadores, por generar un país unido, sino simplemente una cuestión de interés. Incertidumbre en la economía, uno la puede explicar en los intereses del gobierno nacional, en defender a 10 empresas, los generadores de energía, los caputos de este mundo, que se beneficiaron en sus balances, en la dolarización de la generación de energía, en la dolarización del transporte, y que terminan pagando millones de argentinos, 960.000 millones de pesos, le arrancaron del bolsillo a millones de argentinos para ponerlo en el bolsillo de 10 empresas. Entonces, me parece que el desafío, y vuelvo a lo que decía Jorge y a lo que usted preguntaba, el desafío es que le contemos para qué a la gente. Que le contemos para qué el 11 de diciembre nos vamos a hacer cargo de la Argentina. ¿Para qué queremos gobernar la Argentina? Más allá del quién. Ahora, Sergio, pero a esto vamos, porque es interesante lo que usted está planteando, pero yo personalmente lo planteo todas las noches aquí, estoy preocupado porque veo que si la oposición no da un marco de unidad, el gobierno puede en octubre ganar y seguir con este plan económico que hoy por hoy lo vemos que ha fracasado. Digo, ¿qué responde usted, por ejemplo, a invitaciones que sorprendió la semana pasada, tal vez a usted no, porque siendo diputado tenían diálogo, pero sí para el gran público, que un diputado como Guado de Pedro, identificado con la Cámpora, con la expresidenta, a usted lo invitó públicamente, dijo, Sergio Massa tiene que volver también y participar de una gran paso. Alberto Fernández ha hecho lo mismo. Digo, frente a eso, digo, ¿usted qué responde? Que primero tenemos que discutir para qué. ¿Y cómo ¿Qué vamos a hacer con la educación? Discute? ¿Se junta usted con eso? ¿Puede juntarse? Mire, nosotros el 2 de abril vamos a plantear un documento de 10 compromisos por Argentina, para que los asumamos todos, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la producción y el empleo, que tienen que ver con el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado, que tienen que ver con el medio ambiente, con los derechos de paridad de las mujeres. Vamos a plantear claramente cuáles son las políticas de Estado que debe recorrer la Argentina. Y eso usted va a invitar a vamos a invitar a que puede ser el punto. Y vamos a invitar a que discutamos si estamos dispuestos, por ejemplo,
a sostener en la Argentina la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la idea de que tengamos extinción de dominio por ley, no por DNU, para que después se caiga en la justicia y proteger los bienes de los funcionarios de hoy. Pero me parece que es clave que tengamos la capacidad de construir un para qué. Que le digamos a la sociedad, ¿saben qué? El 11 de diciembre nos hacemos cargo para 3 cosas. Llamar a un gran acuerdo por Argentina, sostener 10 puntos de políticas de Estado y poner de pie a una Argentina que hoy está de rodillas, porque desgraciadamente la política económica de este gobierno y la falta de política institucional de este gobierno hicieron que los argentinos hoy se levanten a la mañana sin ganas de ir a trabajar. ¿Sabe la cantidad de comerciantes, de pymes, de empresarios que le dicen no tengo ganas de ir a mi fábrica a poner en marcha hoy la persiana? Bueno. Me pasó hace poquito una cosa que me demolió moralmente, me golpeó humanamente. Un empresario que fabrica bolsitas, 50 años de actividad. Me dice, yo no tengo la plata en el exterior, todo lo que junté en mi vida lo tengo acá, no tengo ganas de venir a la mañana a la fábrica, Sergio. Bueno, y muchos que cierran porque no pueden mantenerla. Porque, en definitiva, aumentaron la presión tributaria, aumentaron las tarifas para beneficiar a las empresas amigas y destruyeron a la clase media argentina, que es el verdadero motor. Cuando hablamos de la pyme, hablamos de 800.000 unidades productivas que generan el 70% del empleo en la Argentina. Y hoy están... No hablamos de un título, la pyme no es... Están destrozadas. Están knockout, con una AFIP que además espera el momento en el que se produce el vencimiento para ir a embargarle las cuentas a los bancos, ni siquiera la sensibilidad de decir, che, a ver, lo propuso la oposición, pero me parece bien, por 180 días suspendamos embargos y ejecuciones para darle aire a las pymes, para poder volver a ponerse de pie. No hay el más mínimo grado de sensibilidad. Usted dijo, en las últimas horas escuché por ahí, que nunca se había y podría haber imaginado que el gobierno de Macri llegue a tal fracaso en el punto de vista económico, político y de la decepción que esto había generado. ¿A usted lo decepcionó? Porque a muchos le siguen achacando a usted, que usted estuvo en algunas leyes, le echan en cara la de la reforma previsional. No, pero la reforma previsional el Frente Renovador no la votó. Es más, Mirta Tundi fue miembro informante por la oposición. A mí me parece que ahí lo que hay es mucha cosa chicana berreta. Bueno, por eso es bueno aclarar por estas supuesto. cosas. Ahí siempre aparece, yo soy el autor de la ley que recuperó para el Estado las AFJP. Soy el autor de puño y letra de esos 19 artículos. Yo soy el que puso en marcha el sistema de seguridad social y empezó a competir ANSES con las AFJP. Y que demostró que el ANSES podía ser un organismo público, eficiente. Soy defensor, pero mire, pueden ir a los programas de La Nata de hace 7, 8 años denunciando las AFJP, o 10 años. O sea, la verdad es que en eso yo veo una cosa de chicana, de querer estigmatizar, que me parece que es un error. Porque los que queremos otro país, los que queremos una nueva mayoría, los que pretendemos un nuevo gobierno para la Argentina, lo que tenemos que hacer es mostrar el diagnóstico, mostrar la realidad, mostrar cómo resolvemos esos problemas y no andar viendo cómo nos demolemos entre nosotros. Estoy perfectamente de acuerdo. No ayuda para nada a volver al pasado, a esto que usted dice bien chicanas, fundamentalismos que se han quedado. Me parece que la situación es muy grave. Pero además, hoy, ¿sabe por qué, Gustavo? La situación es muy grave hoy como para... Porque no es en la nostalgia, en la venganza que se puede construir el futuro de la Argentina. Nosotros tenemos que construir prosperidad inclusiva, tenemos que construir la idea de un país que demuela la pobreza transformando los planes sociales en planes de empleo, que elimine impuestos internos para los exportadores para que generemos dólares genuinos en lugar de andar como mendigos por el mundo pidiendo deuda, que se anime además a mirar federalmente la Argentina para transformar las universidades, las economías regionales en unidades productivas que generen empleo en las distintas regiones de la Argentina, porque Argentina hoy pareciera que funciona alrededor de las 50 cuadras de la City porteña. El gobierno que mira cuánto valen los bonos, cuánto vale el dólar, cuánto vale la tasa de interés, sin medir
que para un comerciante de cualquier región de la Argentina, ir a cambiar cheques al 80% es destruirle la posibilidad de seguir adelante. Totalmente, sí, Ahora, lo decía Gallero recién. Ahora, Massa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Justamente hablando de el futuro y de los acuerdos que se pueden llegar a hacer recién, claramente no le cerró la puerta a un posible acuerdo con el kirchnerismo, con cierto sector de la oposición peronista. ¿Qué lo une y qué lo separa de Cristina Kirchner, por ejemplo, con quien supo tener mucha cercanía y muchas diferencias después? ¿Existe alguna unión por la cual se pueda llegar, valga la redundancia, a la unidad, o es absolutamente imposible porque hay muchas diferencias? Mire, yo le voy a decir, no sé qué va a hacer la expresidenta, hace mucho tiempo que no hablo, pero yo se lo voy a poner al revés. ¿Qué papel sobre la mesa hemos puesto para decir, che, con esto que vos querés hacer el 11 de diciembre no estoy de acuerdo, con esto sí? A mí me parece que lo que le tenemos que contar a la gente es cuál es el camino sobre el cual vamos a poner de pie a este país, a nuestra patria. Y que por ahora lo único que hay es discusión de nombres, parece una feria de vanidades, parecen los carteles de los teatros, donde cómo va el cartel de uno, cómo va el cartel del otro. Yo estoy dispuesto a liderar. Siento que tengo la energía, la pasión por nuestro país, el amor, digamos, por nuestra patria, pero además la vocación de defender a los sectores que hoy son víctimas de este gobierno. Pero también estoy dispuesto, si la sociedad no me elige, a de alguna manera acompañar, a ser correspondiente con aquel que la sociedad elija para liderar la etapa que viene. Lo que creo es que lo primero que tenemos que resolver es el para qué. Pero sí se sentaría entonces porque con un seguimos, papel de por medio. Porque seguimos, claro, a mí me parece que lo primero que hay que definir es, nosotros vamos a plantear nuestros 10 puntos el 2 de abril, en una presentación pública. Siempre hay posibilidades de puntos de encuentro, me parece que esto de, mire, Gustavo, fue jefe de gabinete de nosotros Kirchner, tenemos ¿no? una obligación que en algún punto nos exige a todos responsabilidad en el momento. ¿Y sabe cuál es? Darle un nuevo gobierno a la Argentina. Porque le hagan algo de ese obrero Eso es en la autopista. Digo, ¿tienen conciencia? Yo tengo plena conciencia de que nuestro mayor esfuerzo tiene que estar puesto en que el 11 de diciembre tengamos un nuevo gobierno en la Argentina con una nueva mayoría que además se anime a convocar a un gran acuerdo por Argentina. Bueno, eso es importante. A mí hay un tema que ya para ir cerrando, hoy vino antes el doctor Beraldi, no lo hablamos porque son temas que son muy íntimos y rozan la intimidad, pero a raíz de hoy de un video que la expresidenta lo habrá visto, que habla sobre la salud de su hija Florencia y el viaje, es increíble ver cómo este partido del odio que está instalado en la Argentina hoy otra vez se desató, han dicho cosas tremendas, virulentas, porque este es otro condimento también en la Argentina de hoy que es muy duro y que promociona al gobierno, ¿no? El odio. Digo, no sé si tiene opinión, si pudo hablar, si se comunicó. Tengo opinión, tengo primero una mirada que tiene que ver con lo humano, y es, hay una chica que tiene un tema de salud y lo primero que deseo es la mejor y la más pronta recuperación para Florencia, porque eso le va a dar tranquilidad a su familia y le va a dar tranquilidad a sus amigos y le va a dar tranquilidad a esa chica, además es mamá. Exacto. Y me parece que tenemos que aprender a construir la discusión de la Argentina sin olvidarnos del costado humano. Eso es lo primero. Lo segundo, entender que nuestros hijos, mi hijo, mi hija, su hijo, no son responsables de sus opiniones, de mis ideas, de mis opiniones. Muchas veces los arrastramos. Yo a veces veo que mis hijos, mis dos chiquitos de 13 y 16, sufren porque por ahí alguien me descalifica por alguna cosa que dice. Tenemos que entender que los hijos no tienen nada que ver con lo que hacemos los padres. Y no se puede. Le voy a contar una infidencia. Yo tengo una excelente relación con Margarita Stolbizer, más allá de que algunos la pueden querer más, otros la pueden querer menos por su posición, por sus ideas. Y tuve un solo momento en el cual tuve una diferencia, que es cuando empieza con el tema de la discusión o las denuncias respecto de los hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba en mis hijos. Obvio.
Y yo imagino que cada uno de los que somos papás tenemos la obligación de entender que lo que nosotros hacemos es nuestra responsabilidad, pero que tenemos que proteger nosotros a los hijos de los otros para que los otros protejan a nuestros hijos. Sí, total. Bueno, gracias, Sergio. No, por gracias, favor. Bastantes definiciones le hemos sacado esta noche. Bueno, gracias. Gracias. Pausa y venimos, cerramos aquí con Juan, con Irina, porque hay más novedades sobre el caso de Alessio, pero seguimos aquí, solamente aquí.